cómo distinguir lo bueno de lo malo. Y por principio de cuentas quiero decirles que sí existe lo bueno y que sí existe lo malo. Y que Dios conoce con absoluta exactitud lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Y gracias a Dios por ello. Pero Dios nos los ha comunicado en su palabra para que nosotros podamos distinguirlo y poder con el poder del Espíritu Santo agradarle en todo. En el Salmo 92, versículo 15, el Espíritu Santo nos dice: para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. Entonces hay en Dios rectitud, en él hay justicia, y también hay injusticia, pero la injusticia no le pertenece al Señor. En Génesis, en su capítulo 3, versículo 22, el Señor, después de que ha maldecido a la mujer, al hombre y a la serpiente, el Señor nos dice estas palabras: y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Quiere decir, por principio de cuentas, que Dios conoce el bien y conoce el mal. Claro, Él no está de acuerdo con él, ni lo practica de ninguna manera, pero Él sabe lo que es bueno y lo que es malo. Por eso vamos a partir de esa base, que en Dios se encuentra el conocimiento absoluto y correcto de lo que es bueno y lo que es malo. Además, leemos en el Salmo capítulo 4, versículo 6, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿será esto bueno? ¿Hará esto bien hecho? ¿Está mal hecho? Y viene la divina respuesta: alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Entonces, en el rostro del Señor y la luz que despide su santo rostro, ahí podemos encontrar la certeza de lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, nosotros los cristianos sabemos que a Dios le agrada la justicia, que a Dios le agrada la rectitud, que a Él le agrada lo bueno. Pero a veces llegamos a un punto en que no sabemos distinguir si eso es bueno o eso es malo. También los cristianos sabemos que lo malo desagrada al Señor, que el pecado le entristece, que al Señor no le agrada la injusticia. Pero honestamente llegamos a un punto en que decimos, Señor, ¿esto realmente está bien o está mal? Aún el mundo sin Cristo se debate en esa lucha, en el conocimiento absoluto, correcto, de lo que es bueno y lo que es malo. Pensemos, por ejemplo, en lo relacionado al aborto. Hay personas pro aborto y hay personas pro vida. Quiere decir que algunos piensan que el aborto es correcto, otros pensamos que es incorrecto. ¿En qué momento se convierte un aborto en una injusticia, en un delito, en un crimen? Hay personas que están debatiendo sobre esto. Igualmente con el homosexualismo. Hay personas que piensan que el homosexualismo es correcto, es justo, que es permitido por Dios. Y otros sabemos que Dios no lo ha permitido, en su palabra lo dice claramente. Pero no todos estamos de acuerdo. La prueba es que hay dos estados, el estado de Vermont y Massachusetts, que han legalizado el matrimonio de homosexuales, porque creen que es correcto el homosexualismo y el matrimonio entre homosexuales. También ha habido discusiones acerca de la pena de muerte. No todos los estados de los Estados Unidos aceptan la pena de muerte. Hay algunos como Kansas, West Virginia, Idaho y otros estados más de la Unión Americana que no aceptan la pena de muerte, y otros estados sí la aceptan. Mi opinión personal es que sí debe existir la pena de muerte y que es legítima y que la palabra de Dios la apoya. Pero sin embargo, aún entre los círculos cristianos, a veces hay desavenencia, a veces hay desacuerdos en cuanto a algunos conceptos. Pero en esta noche voy a presentar a ustedes algunos principios bíblicos que nos van a ayudar a distinguir lo que es bueno de lo malo. El primero de ellos es una pregunta, las 5 van a ser preguntas.
debo preguntarme, ¿lo que voy a hacer, lo puedo hacer en el nombre del Señor Jesús y con acción de gracias? En Colosenses 3:17 dice el Espíritu Santo, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Qué hermoso versículo. Entonces, para hacerlo así, es decir, hacerlo en el nombre de Cristo y dando gracias al Señor, yo debo de conocer mejor al Señor Jesús. Si no conocemos bien al Señor Jesucristo, vamos a tomar determinaciones que le desagradan. Yo cuando me casé con mi esposa había muchas cosas que no conocía de ella ni ella de mí. Por ejemplo, el uso del palillo. De novios y después de los primeros días o meses de casados, yo acostumbraba a tomar un palillo, que es una mala educación, ¿verdad? Y pues utilizarlo después de un alimento. Pero a mi esposa nunca le ha gustado eso. Si usted busca en palillos en mi casa, los tiene ahí en un rincón. En mi esposa no le gusta que se use el palillo hasta que uno vaya al baño, allá en el lavabo, que uno se lave los dientes y utilice el palillo. Y desde que yo supe que a ella no le gustaba eso, entonces ya no lo hemos usado. Porque ya nos conocemos mejor y ella evita y yo evito hacer cosas que le desagradan o que nos desagradan mutuamente. Igualmente, entre más conocemos al Señor, nos vamos a dar cuenta de que hay cosas que le desagradan y hay cosas que le agradan. Y el Hijo sabio alegra al Padre. Y podemos, hermanos, agradar a nuestro Padre Celestial. Y le debemos tanto al Señor, le debemos nuestra vida, nuestra salvación, la eternidad. Todo se lo debemos al Señor. Y estamos en grande deuda con Él. Y esta grande deuda debemos, cuando menos, hacer lo mínimo, es mantener al Señor contento, agradarle en todo, que el Señor esté feliz con nuestra vida. Es posible hacer esto, hermano. Yo sé que siempre la sonrisa de Dios estuvo sobre la vida de Pablo, estuvo sobre la vida de Moisés, sobre la vida de Abraham, sobre la vida de Pedro. Claro que tuvieron sus caídas, pero el Señor se agradó de las vidas de estos siervos de Dios. Y en la historia de la iglesia encontramos a personas entregadas al Señor Jesús, que también trajeron una grande sonrisa al rostro de Dios siempre. Pero ha habido algunos cristianos, muchos, que hemos causado lágrimas a los ojos del Señor. Y hermanos, pero el Señor es tan bueno con nosotros, porque Dios es bueno. Y nosotros debemos, en cierta forma, pagar en lo mínimo, agradándole al Señor en todo. Y por lo tanto debemos de conocerlo más, conocer su palabra. Yo sé que nuestro pastor, hermanos, es una persona que ama la palabra de Dios, que la escudriña y que la comparte, y lo ha hecho, la palabra de Dios lo ha hecho al hermano sabio, aparte que Dios le ha dado el tributo de un buen intelecto. Pero si solamente fuera el intelecto no era suficiente, ha sido la palabra de Dios, que es una bendición. Y nosotros, hermanos, si meditamos mucho en la palabra de Dios y oramos al Señor, le vamos a conocer y vamos a hacer las cosas que le agradan. Cuando uno trae un letrero en el automóvil, yo sé que en alguna ocasión hemos puesto algún letrero en la defensa o en el vidrio de atrás del coche que dice Jesús te ama o soy cristiano. Cuando traemos esos letreros en los coches, procuramos ir a una velocidad moderada. Procuramos, cuando alguna persona no maneja correctamente y trata de enfurecernos, nos guardamos de eso porque traemos el letrero atrás en el coche que dice Jesús te ama y no queremos realmente traer reproche al nombre del Señor. Pero hermanos, tenemos al Señor Jesús en nuestra vida. Ese es un mayor letrero. Y entonces, con ese letrero que es Jesús vive en mi vida, Jesucristo está conmigo, nosotros debemos de esta manera vivir para el Señor. Y eso es hacerlo en el nombre del Señor. Hacerlo con Cristo y que Cristo lo haga a través de nosotros. Eso es hacerlo en el nombre del Señor. Tener su apoyo, tener su presencia y tener su bendición. Cuando un hijo viene y nos pide dinero porque va a ir a cierto lugar, si nosotros sabemos que no debe ir a ese lugar, no le damos permiso y no le damos el dinero. Pero si sabemos que es un lugar correcto y que la inversión o el gasto es justo, le damos el dinero. Lleva nuestra aprobación, nuestro apoyo. Y así sucede con el Señor. Cuando nosotros estamos decididos a hacer las cosas en el nombre del Señor, Él nos va a dar su apoyo y nos va a dar su permiso.
Y entonces de esa manera podemos saber exactamente cuándo una cosa es buena y cuándo una cosa es mala. Cuando ya no podemos decirle, Señor, acompáñame, o Señor, dame tu apoyo, no debemos de decir o pensar eso. El Señor nos dice en Gálatas 2:20, ese hermoso pasaje de la experiencia de Pablo: Cristo vive en mí, Cristo actuaba en el apóstol Pablo y también en nosotros. Y hacer las cosas en el nombre de Cristo es que el Señor Jesús, su vida maravillosa y preciosa, obre a través de nuestras vidas, use nuestras manos, nuestros labios, nuestros pies. Pero el versículo no termina ahí, dice, dando gracias a Dios por medio de Él. Es un complemento este principio que nos da el Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si después de que hemos hecho, o si vamos a hacer algo, y sabemos que podemos darle gracias a Dios porque Él nos acompañó, porque Él nos bendijo, porque Él estuvo en nosotros y con nosotros haciendo eso, diciendo eso, pensando eso, entonces hagámoslo con gozo, con libertad y con alegría. Pero si nosotros no lo podemos hacer, no lo podemos decir o pensar en el nombre del Señor, ni podemos dar gracias, mejor vamos a abstenernos, porque eso le desagrada al Señor. Hay un segundo principio. Este segundo principio también es una pregunta. Debo preguntarme, ¿lo que voy a hacer, la Biblia lo aprueba? La Biblia, la santa palabra de Dios. En el Salmo 119, versículo 9, el Espíritu Santo nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Yo quisiera volver a ser joven otra vez, con el único propósito de vivir la vida cristiana mejor de la que viví. Claro, cuando conocí al Señor, yo me decidí entregar en cuerpo y alma al Señor, y nunca me arrepiento de haberlo hecho en mi juventud. Yo conocí lo que es la juventud sin Cristo, y la juventud con Cristo conocí al Señor a los 21 años. Pero aún así le fallé al Señor. Y ustedes, hay algunos que están aquí, hay jóvenes, ¿qué oportunidad tienen de arriesgarse a vivir para el Señor vidas transparentes para la gloria de Cristo? Las escuelas, las universidades necesitan ver a jóvenes y señoritas que limpien su camino para la gloria y honra de Jesucristo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta divina viene con guardar tu palabra. Entonces este versículo nos está implicando que la palabra de Dios, sus mandatos y sus consejos están siempre en el ámbito de lo bueno, de lo puro, de lo recto y de lo justo. Y por eso la gente tiene muchos problemas en poder concebir qué es bueno y qué es malo, porque ha puesto a un lado la palabra del Señor. Yo he hecho muchísima, y yo creo que también nuestro pastor, muchísima consejería. Y esta consejería, hermanos, estoy seguro que nunca hemos dejado de tener una respuesta eficaz a las personas que nos preguntan algo, porque utilizamos la palabra de Dios, y en la palabra de Dios hay la respuesta para todo. Y por eso, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Quiere decir que la palabra de Dios es absolutamente exacta y cierta, que nos permite distinguir entre lo bueno y lo malo. Y dice aquí que guardando la palabra limpiamos el camino. Significa que el Señor, guardando su palabra, automáticamente nos está apartando de lo malo. ¿Cómo? Cuando nosotros obedecemos la palabra implícita, la palabra escrita de nuestro Dios. Pero dice el Señor que la palabra de Dios, la Biblia, también aparte de ser una ley divina, es un ayo que nos lleva a Cristo. Pero no hay ninguno de nosotros, no hay nadie que puede guardar un solo mandamiento del Señor, porque somos pecadores desde los pies hasta la cabeza. Somos pecadores. Y entonces la ley de Dios nos revela que nosotros no podemos guardarla, que la quebrantamos constantemente. Pero la ley es un ayo. La ley es esa criada que nos lleva a los pies de Cristo para decirle, Señor, ay de mí que soy pecador. Y entonces el Señor entra a nuestra vida, lo recibimos como nuestro Salvador y como nuestra vida cristiana, y al caminar con el Señor Jesús de una manera natural, estamos obedeciéndole. No estamos bajo la ley, estamos bajo la ley de Cristo, la obediencia al Espíritu de Dios, y de una manera natural guardamos los mandamientos de Él, que es muy diferente al legalismo, a la sumisión a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Hay mandamientos muy claros en la Biblia que cuando tenemos alguna pregunta, ¿será bueno o será malo?, están claramente definidos en la palabra de Dios. Los 10 mandamientos, uno de ellos, el primero,
que no debemos de tener dioses ajenos delante de Él. Ese es un mandamiento clarísimo. El segundo, que no debemos de hacernos imágenes ni postrarnos ante ellas. El tercero, que no debemos de tomar el nombre del Señor en vano. El cuarto, que debemos de santificar el día del Señor. El quinto, que debemos de honrar al Padre y la Madre, y así sucesivamente hasta el número 10. Entonces ahí ya hay unos mandamientos claros que cuando nosotros nos enfrentamos a alguna duda, la palabra del Señor nos dice, eso es lo que yo pienso, así lo dice el Señor. Pero también hay otros mandatos que el Señor, que el Espíritu Santo nos da en el Nuevo Testamento, que están claros en la Biblia y que no tenemos ni que preguntarle al Señor si debemos o no hacerlo. El Señor nos dice en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es un mandamiento clarísimo. También en 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos, siempre. Si hay luto, si hay enfermedad, hay problemas, el Señor dice siempre, es un mandato del Señor. 1 Tesalonicenses 5:17, el Señor nos dice, orad sin cesar. Así es que debemos de preguntarle al Señor si debemos de orar. Ahí está claramente la respuesta. Y también hay otro pasaje muy lindo en Romanos 13:8. Dice el Señor, no debáis nadie. Gracias, hermanos. Y ese mandamiento tan precioso que nos da el Señor, que no debemos de deberle nada a nadie. Entonces, el meternos en problemas de deudas es algo que al Señor no le agrada. La deuda que debemos de tener es amarnos unos a otros. Y hermanos, debemos de amarnos unos a otros. Esta iglesia es una iglesia cariñosa, pero podemos tener todavía más amor. Esta es una iglesia hermosa, pero todavía puede ser más hermosa en el Señor. Y Dios quiere que nos amemos más los unos a los otros, amemos al pastor con todo el corazón, lo tengamos siempre en oración, respaldándole en todo, orando para que el Espíritu Santo lo bendiga, pero también orando por los diáconos y orando los unos por los otros, y amarnos. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que nos amemos los unos a los otros. Y no es muy fácil, hermanos. Solamente cuando estamos cerca del Señor y el Espíritu Santo llena nuestro corazón. Si viviendo en la carne, ahí no funciona el amor de Cristo. Tenemos que ser cristianos espirituales. Pero lo que quiere decir es que el Señor nos da mandamientos en su palabra, explícitos, que ya no necesitamos preguntarle al Señor si eso es bueno o es malo. Ahí está, en la palabra del Señor. Pero hay, de todas maneras, hay ocasiones en que sí hay algunos asuntos que no estamos seguros y que no están en la Biblia. Por ejemplo, el fumar. La Biblia no habla, dice no fumarás, no se encuentra esto. Pero hay un pasaje de la Biblia que nos habla acerca de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces ya tomando ese principio bíblico sabemos si debemos o no fumar. A veces no sabemos también si es correcto que nosotros debemos de jugar a la lotería. No sabemos, supongamos, si debemos ver o no pornografía. Yo recuerdo que en México había un muchacho de la escuela que dice, yo veo la pornografía porque a mí me gusta mucho el arte, y es arte. Y entonces él hablaba de eso, y a mí me sacó, como se dice, me sacó de quicio la opinión de este muchacho. Porque yo pensaba la pornografía, yo vi pornografía antes de conocer a Cristo, digo, no creo que eso sea de arte, más bien es lujuria, es lascivia. Pero él decía que era arte, y bueno, él ha de ser un ser sobrenatural, a ser marciano, porque él dice que él lo hace por arte. Pero la palabra del Señor nos dice, aunque no dice la Biblia que no veamos pornografía, el Señor nos dice en Mateo 5:28 que cualquiera de nosotros que mira a una mujer para codiciarla en el corazón, sea en persona, en película, en revista, en libro, nosotros hemos adulterado con ella en nuestro corazón. Es clarísimo este principio, aunque la Biblia no diga que nosotros no veamos pornografía. Y así, hermanos, nosotros utilizando la palabra de Dios podemos distinguir claramente lo que es bueno de lo que es malo. Otro tercer principio. Debo preguntarme, ¿Jesucristo lo haría? En 1 de Pedro capítulo 2:21, el Señor nos dice, Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Yo les exhorto, hermanos, a que tomemos en serio la vida de Cristo y la vida en Cristo Jesús. La vida es seria. El infierno es real, el cielo es real, Jesús es real, el diablo es real, la perdición es real, el perdón es real, las advertencias de Dios son reales, sus promesas son reales. Debemos de tomar en serio la vida del Señor Jesucristo, su palabra y la vida cristiana. El Señor nos dice entonces,
lo que le escribió el gran apóstol Pablo, que él percibió la vida de su amado Salvador, amado nuestro también Jesús. Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él hablaba acerca del sufrimiento, posiblemente él escribía a esa iglesia esparcida durante la persecución allá en Jerusalén y en muchas partes de Israel. Vino la persecución, el pueblo judío cristiano se esparció y a ellos le estaba escribiendo el apóstol Pedro. Y hablaban de sufrimiento, pero entonces él les dice, miren, quiero decirles que el Señor nos dejó un ejemplo. Hay que seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Hermanos, qué maravilloso. Algunos quieren ser, en México, quizás algunos que no son mexicanos saben, pero unos querían ser Hugo Sánchez, un gran futbolista mexicano que también triunfó allá en un equipo europeo. Otros quieren ser Armstrong, el gran ciclista americano que ha ganado 5 campeonatos en la Vuelta de Francia. Algunos quieren emularlo a él. Pero hermanos, el ejemplo mayor es ser como Cristo. Y hay muchos coritos que hablan de ser como Cristo. Y el Señor nos invita a ser como Cristo y que sigamos las pisadas del Señor Jesús. Esto entonces nos lleva a pensar que las pisadas y el ejemplo de Cristo siempre fue en lo santo, en lo recto, en lo culto, en lo justo. Pero el Señor Jesucristo no vivió en estrechez. El Señor Jesucristo fue una persona libre, una persona feliz, una persona gloriosa. Y esa es a la vida a la que lo llama el Señor Jesús, siguiendo su ejemplo y siguiendo sus pisadas. A ese tipo de vida nos invita el Señor Jesús. Por lo tanto, esa pregunta debe de estar como un libro se escribió acerca de en sus pasos. Y cuando estemos indecisos, debamos hacernos la pregunta, ¿Cristo lo haría? Ese es el caminar del Señor. Ese es el ejemplo que me dejó Jesús. ¿Sí o no? Sí. Entonces, hermanos, hagámoslo con gozo. Todas las cosas deben ser con gozo, hechas con gozo y con alegría. Lavar los platos, trapear la casa, ir a trabajar. Y sobre todo aquellos que trabajan en estos fríos, hermanos, en la construcción, hacerlo con gozo. O en esos calores tan terribles en el verano, hacerlo con gozo. Porque seguir el ejemplo y los pasos del Señor es de gozo, de alegría. Y Satanás siempre pone en la mente de los cristianos que servir a Jesucristo es un problema, es un tormento. No le creas al diablo, es todo lo contrario. Entonces, cuando venga la duda, ¿será o no será bueno? Cristo lo haría. Esos serían sus pasos, ese sería su ejemplo. El cuarto principio, debo preguntarme, ¿dudo o no que lo que voy a hacer es bueno? Yo recuerdo que estaba celebrando, recién iniciado en mi ministerio evangelístico, estaba en la ciudad de Cuernavaca, que está al sureste de la Ciudad de México, en una pequeñita iglesia bautista que el papá de un compañero mío del seminario había fundado cerca de Cuernavaca. Un siervo de Dios ya está con el señor hermano McCoy, siervo de Dios, qué barbaridad, una cosa tremenda. Recientemente estuve hace 2 semanas en Chilpancingo, que está cerca de un pueblecito, donde mi compañero de escuela, le dicen Lalo, es Lyle McCoy, él estuvo haciendo un trabajo precioso en el estado, y ahora todavía está allí en el estado de Guerrero. Cuando pienso cómo dan algunos hermanos sus vidas. De joven a los 23, 24 años, él se fue allá en un pueblecito chiquitito, casi primitivo, en el estado de Guerrero, en el sur de la República Mexicana, haciendo la obra del Señor. Y su padre, no se diga, un grande misionero, y plantó una iglesia allá en Cuernavaca, y estaba yo celebrando una campaña de evangelismo ahí. Cuando le pregunté a este hermano, a mí siempre me gustó, no sé por qué, quizás tuve un espíritu viejito desde que nací, no sé, pero siempre me gustó juntarme con personas de experiencia, edad, para preguntarles, para saber de ellos. Uno de mis mejores amigos tenía 101 años de edad, allá en la Ciudad de México, cuando él estaba recién convertido, porque él era una persona que no sabía leer ni escribir, pero había conocido a Cristo. Y él aprendió a leer y escribir, bueno, más bien a leer con la Biblia. Y a pesar de que era una persona súper anciana, yo estaba en los 20 años, me gustaba mucho relacionarme con él, o antes de los 20 años, relacionarme con él, por causa de que él tenía tanto conocimiento de la palabra de Dios, y algunos muchachos iban a jugar con otros muchachos, lo cual estaba perfecto, pero yo quería ir a sentarme a los pies de este hermano, ignorante el punto de vista escolástico, pero con esa sabiduría tan tremenda. Pues así también con este hermanito, el hermano McCoy, en Cuernavaca. Entonces un día, sabiendo la sabiduría que Dios le había dado, le dije, hermano McCoy, ¿podría usted decirme cómo uno puede diferenciar cuando una cosa es buena,
o cuando es mala. Y me citó este versículo, que es la contestación a la pregunta número 4. Dudo no que lo que voy a hacer es bueno. Y me llevó este versículo precioso que cambió mi vida hasta el día de hoy. Y dice así: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Y esta respuesta me la dio el hermano a mí, y ahora el Espíritu Santo nos las da hoy a nosotros. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, lo que no podemos hacer con fe, entonces se convierte en pecado. Cuando nosotros seguimos al Espíritu de Dios y queremos hacer algo que está en su voluntad, Dios nos va a dar 3 cosas: paz, gozo y seguridad. Si están adoleciendo esa decisión, estas 3 virtudes, el gozo y paz, no es la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que si lo hacemos, lo pensamos, lo decimos, se convierte en pecado. Porque lo que no proviene de fe es pecado. ¿Se imaginan cuántos pecados habremos cometido de tantas cosas que hemos hecho sin fe? La duda es un pecado, el temor es un pecado, el no creer es un pecado. Y aquí el Señor nos dice: el que no lo hace con fe, le es pecado. Hay ocasiones que le he tenido que pedir perdón al Señor, entre muchas otras cosas, especialmente, es que a mí me gustan mucho los postres, y mi esposa es una cocinera aparte de ser una sierva de Dios y mujer de oración, y yo alabo a Dios por mi esposa. Le hace una repostería fabulosa, unos pasteles tremendos. Pero a veces tengo que pedirle a Dios perdón porque pues ya me comí mi postre, pero a veces quiero otro pedazo de pastel. Yo sabía que no había de comérmelo, y a veces pues tengo que estar guardando la dieta, no hay que comer tantas calorías. Pero digo: Señor, está muy rico, pues ay Señor, me lo voy a comer, aunque no estoy seguro si debo o no. Y me lo como, ya después me arrepiento y digo: Señor, y realmente es un pecado, a Dios no le agradó esto, porque no lo pude hacer con fe. Y lo que no conviene de fe, hermanos, es pecado. Entonces, que este principio quede en nuestra mente, que si lo hacemos con esa seguridad, con la paz de Dios, debemos de hacerlo en todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos que bajar la luz del Señor ante esa decisión y ver si lo podemos o no hacer en el nombre de Cristo, y si lo podemos hacer con fe. La última pregunta, y debo preguntarme, es el 5º principio: ¿no perjudico mi testimonio o perjudico a otros? En 1 Corintios capítulo 8, versículo 13, está escribiendo el apóstol Pablo y dice: si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Fíjense ustedes que no comería Pablo carne jamás para no poner tropiezo a su hermano. Es que Pablo amaba muchísimo a los cristianos. Él los aborreció en un tiempo, por eso los perseguía hasta la muerte. Aborrecía a Esteban porque predicaba al Señor Jesús. Pero ahora tenía el Espíritu de Cristo. Cristo vivía en su corazón y él amaba tanto a los hermanos. Muchos de sus hijos espirituales, otros eran sus nietos espirituales, convertidos a través de algunos de sus hijos espirituales. Y él los amaba mucho. Y decía: yo no quiero ponerle a nadie una ocasión de tropiezo, que aun si la comer carne es ocasión de que mi hermano tropiece, entonces no debo de hacerlo. El problema que tenía Pablo en esta ocasión es que era el asunto de las viandas, o sea, las viandas igual que la comida. Es que ahí en Corinto, en los mercados, vendían carne que se había ofrecido a los ídolos, en algunos cultos idolátricos. Y después llevaban al mercado esa carne para que la gente la comprara, para comérsela. Y entonces algunos decían: es bueno, otros decían: no es bueno. Entonces Pablo dio estas palabras: si el comer la carne es ocasión de que mi hermano tropiece, yo no voy a comer la carne, porque no puedo hacer que mi hermano tropiece. Entonces este principio, hermanos, debe ayudarnos de que hay cosas que no podemos hacer aunque pensemos que estén bien, porque podemos hacer que un hermano tropiece. Y Dios no quiere, hermanos, que seamos piedra de tropiezo. Dios quiere que la iglesia sea de edificación. Nos edifiquemos unos a otros, nos amemos unos a otros, nos apoyamos, nos sirvamos unos a otros. Y por eso el apóstol Pablo dice esto. En Romanos también 14:13, en la segunda parte de este versículo, dice el apóstol, sino más bien ahora hablándole a la iglesia de Roma, no lo estábamos hablando ahorita, iglesia de Corinto, vámonos a Roma. En este capítulo 14, versículo 13,
Dice, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano, parecido a lo anterior. Pero en el versículo 21 del mismo capítulo dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni en nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Esta iglesia que estaba en Roma tenía un problema parecido, pero no era igual. Ahí había muchos cristianos vegetarianos, y en el siglo XXI hay muchos cristianos vegetarianos. Hay un hermano que yo lo aprecié mucho, Lester Roloff, que fue un pastor bautista independiente de Corpus Christi, que hizo una labor maravillosa con centros de rescates, especialmente para muchachas con problemas. El hermano estaba súper delgado, él era vegetariano. Él, pero siempre un hombre feliz, cantaba cuando predicaba y predicaba cuando cantaba. Todo lo que ustedes quieran y guste lo hacía este hermano, lleno del gozo del Señor, y era vegetariano. Y él a veces ha lanzado algunas indirectas sobre el uso de la carne, que hay toxinas, y es cierto. Y eso había en la iglesia de Roma, una iglesia, me imagino, una iglesia pequeña. Y entonces había esa lucha que si era bueno o no era bueno ser vegetariano o ser carnívoro. Y entonces estaba esta lucha, le escribieron a Pablo, lo supo, le escribieron o le dijeron. Y entonces él escribió estas palabras. Bueno es no comer carne, y después añade, ni beber vino, ni en nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Porque si hacemos que un hermano haga algo que estamos haciendo nosotros y va a ser en perjuicio de su vida, entonces estamos obrando mal. Entonces, cuando vamos a tomar la decisión sobre algo, debo de pensar, ¿voy a ofender a mi hermano? ¿Voy a hacer piedra de tropiezo? ¿Voy a hacer que él peque? Entonces mejor no lo hago. Cuando era pastor, les mencioné, en la ciudad de Newark, en Nueva Jersey, recién me gradué del seminario, y el Señor nos permitió iniciar una pequeña obra, era una iglesia americana, entonces querían iniciar un ministerio hispano, hay muchos puertorriqueños, y por eso me acuerdo mucho del hermano, porque el puertorriqueño es caribeño, y hay muchas cosas de la comida que me imagino de la República Dominicana, de Puerto Rico, se han de parecer. Yo quise muchos hermanos puertorriqueños, lindos hermanos, y pues el Señor bendijo esa pequeña obra que iniciamos allá. Y recuerdo que había una familia, la familia Negrón. El muchacho Carlos se entregó a Cristo, después había Wilfrido, era otro que era drogadicto, que pues nunca decía que había aceptado al Señor, pero creo que nunca lo aceptó. Pero su hermano mayor era un muchacho muy bueno, pero él no se interesaba en las cosas del Señor. Y muchos de los convertidos, como yo era muy joven, casi todos los convertidos eran muchachos jóvenes, muchos habían dejado las drogas, pero casi la gran mayoría de la pequeña iglesia, yo creo que el 90% era joven. Y me recuerdo muy bien que una ocasión cuando el hermano, el joven Negrón, se iba a casar, entonces yo pensé congraciarme con él, dije voy a regalarle algo que le guste, entonces le compré una grande cobija calientita, porque aquí en el norte hace 9 meses al año hace muchísimo frío. Y entonces dije, se la voy a regalar de esa manera, pues a ver si hay una apertura mayor para que este joven se entregue a Cristo. Y recuerdo que fui a su casa, y entonces oí música y dije, yo creo que a lo mejor hay algo de la cuestión de la boda. Y sí, abrió la puerta y había tremendo baile, ¿verdad? Había vidas embriagantes y todo. Y entonces dije, quiero hablar con el joven Negrón que se acaba de casar. Sí, un momentito, y todo lo trajeron. Y cuando me vio, como él me reconoció, dice, pásele hermano, me hablaba de hermano, pásele. Y entonces ya me sentó ahí, me trajo una Coca-Cola. Dije, mira, lo único que traigo es esta cobija, porque quiero pues felicitarte y desearte lo mejor en tu matrimonio, es para ustedes. Pero hermano, ¿qué es un ratito aquí mientras le traigo una Coca-Cola y le traigo esto y lo otro? Bueno, pues ahí está yo con mi Coca-Cola sentado y tremendo baile que había ahí. Y de repente, hermanos, que abren la puerta y entraron 3 de los recién convertidos de nuestra pequeña congregación. Y que me ven los 3 ahí sentados con la Coca-Cola. Pensaban que estaba esperando tener alguna, como yo era soltero, que esperando mi oportunidad para bailar o algo. Cuando me vieron los 3, hermanos, me dijeron, pero en serio, estaban pero muy molestos y muy perturbados. Hermano, usted está aquí. Y los 3 se dieron a la media vuelta y se salieron. Me dio una vergüenza tremenda. Yo con mi Coca-Cola en medio del baile, hermano. Bueno, entonces, yo sé que hay ocasiones en que uno no puede remediar la situación, pero sí puede uno ser causa de que otros caigan y tropiecen. Y yo quiero en esta noche exhortarlos, hermanos, sabiendo que la vida es corta, sabiendo que el Señor no tarda su venida, sabiendo, hermanos, que hay una grande necesidad en la iglesia de Cristo, grande necesidad también en el pueblo no creyente,
que nosotros hagamos las cosas que agradan al Señor. Y si tú en esta noche estás haciendo cosas que desagradan a Dios, hoy debes de ponerle un hasta aquí. Hoy decir, Señor, ya no lo puedo hacer en tu nombre. Señor, no lo estoy haciendo con fe, hasta aquí. Y si hay alguna persona, hermanos, que diga, hermano, yo sé que hay algunas cositas en mi vida que debo decirle hoy hasta aquí. Solamente le voy a pedir que ahí en su lugar se ponga de pie, para que delante del Señor diga, Señor, un hasta aquí a estas cosas que estoy haciendo que no te agradan. Y si hay alguna persona que quiera tomar una decisión de algunas cosas que debe cambiar en su vida, póngase de pie. En este momento el Señor va a limpiar su vida y va a ser un cristiano feliz. ¿Habrá alguien? Padre, dejamos tu palabra en tus manos y dale el crecimiento a su debido tiempo.